buenas tardes y bienvenidos a nuestro magazine, que nos pueden acompañar de lunes a jueves durante estos meses veraniegos, un ratito de 5 a 6 de la tarde, y donde les vamos a proponer muchos planes para hacer durante los fines de semana, también entre semana en nuestra provincia, debido a todos los pueblos que tenemos. También vamos a tener tertulia, como no, de redes sociales, también nuestra tertulia de los jueves. Y vamos a inaugurar hoy una sección de primeros auxilios con Cruz Roja, que nos van a contar consejos de qué hacer si vemos un accidente o qué hacer en las piscinas ante un ahogamiento. Hoy vamos a prevenir todo eso con Cruz Roja, pero vamos a comenzar nuestro magazine de verano, que mejor que con flores y con la inauguración de este plato. David Ruiz, gerente de Cultura de Flor. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que nos hemos cambiado al amarillo. Sí, de los locos. Pero es muy bonito este color. Sí, es un mostaza, que no es un un mostaza, amarillo. eso te iba a decir yo. Queda mejor mostaza. Sí. Una mostaza. Hemos puesto los cactus, que como Sandra esta semana está de vacaciones, merecidas vacaciones, pues sí, la hemos dejado a Ochito, que para quien haya visto los San Pedro sabe quién es, así que aquí hemos cambiado a Trump por Ochito. Eso es. Bueno, pues ¿cómo se presenta el verano, David? Pues de momento caluroso. Ya lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que lo de los cactus ha venido a propósito para los días que estamos sufriendo. Ya es la segunda ola y bueno, fíjate, parece la segunda y estamos a primeros de julio. Lo único que nos ha respetado es el San Pedro con frío, que eso es tradición, sí, y entra dentro de lo normal, y ya es la segunda, y yo creo que esto ya deja de ser anecdótico para convertirse en algo estructural, ¿no? En el tiempo. Yo creo que bueno, el cambio climático hace su mella. En invierno la hace porque ya no vemos nieve en la ciudad, o muy poca, y en verano pues lo suyo, ¿no? Que son estas olas de calor. Están subiendo los grados. Subiendo los grados, con lo que lleva acarreado, ¿no? Yo venía ahora por el paseo de lo que es la Audiencia, ¿no? Lo que es el Espolón, y delante del Palacio de Justicia. Los que nos están viendo van a pasear esta tarde por allí, se van a dar cuenta que parece otoño. O sea, están cayéndose todas las hojas de los plataneros secas, marrones, están en los suelos llenos de hoja, los jardines tapados, y eso es el estrés hídrico, los episodios de estrés hídrico, de falta de agua y de sequedad en el ambiente, que están sufriendo las especies autóctonas de la zona, claro, porque al final la vegetación también lo sufre, ¿no? Nosotros tenemos una vegetación que está adaptada a un clima y se están viendo en otro clima, que me imagino que la vegetación se va a ir adaptando poco a poco, ¿no? Irán surgiendo otras especies, se introducirán especies que no han estado aquí y que empezarán a estar. Bueno, pues poco a poco irá cambiando, pero eso nos va a cambiar pues con los años, nos irá cambiando el paisaje y nos irá cambiando muchas cosas a nivel también de vegetación. Que luego nos gusta el calor, pero no, ¿eh? No nos gusta. Bueno, habrá gente que le guste el calor. Sí, que le guste esto, pero de verdad. Esto es complicado, si no puedes salir de casa, claro, esto es muy complicado, o te vas que a una piscina o no sales de casa. Bueno, pero hoy, por ejemplo, hay un pueblo, he estado leyendo antes que hay un pueblo, yo creo que es por la zona de Aragón, ¿no?, que han cerrado las piscinas municipales porque están a 45 grados. No sé, o sea, al final la gente tampoco puede estar. O sea, yo ya sabéis que colaboro mucho con la Escuela Andaluza, ¿no? Y Guillermo, colaborador de este programa, que vendrá en Navidad, me dice que, claro, ellos se levantan por la mañana muy pronto, a las 6 de la mañana, desayunan. Pero sus cuerpos están más preparados. Están más preparados, pero a las 12 ya se acabó la jornada. Se meten a casa, cierran persianas y esperan hasta que anochece. Claro, eso de que el calor, cuando dicen, no, es que en el sur se vive más, no, en el sur se vive más en invierno, pero en verano no se vive. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que se te acumula el sueño, porque aguantas más y la gente está más cansada. Sí, hoy hablan también, esta mañana había un periódico que decía también el porcentaje, ¿no?, de los cuerpos, cómo bajan el rendimiento. Es que es lógico, lo estamos viendo, ¿no? O sea, te levantas ya cansado porque no descansas. En Burgos, por ejemplo, que estábamos muy acostumbrados a tener, aunque por la mañana hubiese un episodio de calor, por la noche nos baja a esos 12, 11 grados, respiras, descansas bien y tal, pero claro, ya llevamos 2 noches
que no bajamos de 20 y las casas no están están preparadas para Ya se ha metido retener. el calor. Claro, esa famosa frase de se ha metido el calor, porque están preparadas para retener calor, no para expulsarlo, porque claro, estamos en una ciudad de frío, no de calor. Tampoco tenemos aire acondicionado en muchísimos comercios. Bueno, cada vez ya se empiezan más a poner ventiladores más. en casa, Sí, lámparas, ahora estamos con los sí. ventiladores de lámparas, pero de aquí a unos años pues tendremos ya que plantearnos que la gente tendrá que tener aire acondicionado. Bueno, eso nosotros, eso damos nuestros consejos, pero vamos a hablar de las plantas, David, porque claro, ahora es momento de que nuestros jardines y nuestras terrazas se decoren y estén muy bonitas, pero claro, estas altas temperaturas en Burgos también machacan las plantas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Qué flor compramos? Pues complican mucho la existencia de las plantas, hay que estar más pendientes de ellas. Lo mismo que nosotros necesitamos hidratación, la planta necesita la misma hidratación que una persona, es decir, hay que regar a diario. Entonces, pues bueno, una de las plantas o de los tipos de plantas que estamos recomendando, que más se están vendiendo, la verdad es que se están vendiendo súper bien y cada vez se venden más, son todo tipo de aromáticas, ¿vale? Las aromáticas además que ahuyentan los mosquitos, que con estas temperaturas cada vez también hay más mosquitos, porque el típico mosquito cuando salía al norte no había mosquitos, pero ahora que no sale el norte hay mosquitos. O sea, que les espanta. Sí, todo que sean albahacas, citronelas, romeros, lavandas, mentas, tomillos, oréganos. La variedad además es infinita, son duras, o sea, aguantan bien los romeros o cualquier tipo de este calibre, Sí. aguanta bien la sequedad, o sea, el ambiente seco, que es el que tenemos aquí en Castilla. Entonces tienen poco riego, tienen aroma, espantan mosquitos, se pueden utilizar culinariamente, o sea, para cocinar, vamos, que tienen un montón de ventajas, no solo adornar. Pero no ponerles, entiendo que al sol, ¿no? Pleno. ¿O qué? Bueno, algunas sí que aguantan sol pleno, sí. Igual las albahacas son un poco más, tienen que tener sol y sombra, no puede estar a pleno sol, pero bueno, lo que es el romero, la lavanda, etcétera, etcétera, están acostumbrados a pleno sol, con lo cual son muy versátiles y yo creo que son plantas muy duras que nos pueden hacer tener un jardín o una terraza, bueno, pues adornada, sí, no dura, es la típica no planta, la típica ¿no? planta. Porque esa mal, ¿no? ¿Qué hacemos con Bueno, la pues la típica hortensia? planta, bueno, los geranios y tal, Sí. estupendamente, o sea, no hay ningún También, problema. sí. Geranio pleno sol, pelargonios, gitanillas, cualquier planta de estas de temporada, tajetes, bueno, aguanta pleno sol sin problema y épocas calurosas. Lo que pasa que, bueno, al final yo creo que tenemos que empezar a pues adaptarnos a tener plantas de... Está muy bien tener plantas de temporada, ¿no? Estas que llamamos de que, bueno, pues para el verano y tal, pero bueno, también podemos ir ya pensando que cada vez se tienen que plantar más. Mira, aquí hace unos meses hablaba con Nacho, que es uno de los responsables de Parques y Jardines de la ciudad, que no sé si la gente se lo ha notado, pero Parques y Jardines ha dado un cambio tremendo desde que está la nueva UTE. Están mejorando muchísimo. El problema de los jardines es que no se nota el cambio de hoy para mañana, sino que son cambios como muy prolongados en el tiempo, pero se empiezan a notar ya unos progresos excelentes y ellos mismos se están dando cuenta que las plantas de temporada no son nada ecológicas, gastan mucho agua, gastan muchos recursos, cada vez más se plantan arbustos de flores, agapantos. Uno de los ejemplos que podemos tener más que la gente puede ver es la rotonda del Cid. La rotonda del Cid, el parterre que tiene debajo de la estatua, si os acordáis, hace años, eran pues geranios, luego eran brasicas, luego eran tajetes, se iban cambiando de plantas. Eso era un gasto tremendo para la ciudad. Hace como, pues ahora ya 6 años o 7, la Asociación de Floristas planteó hacer un parterre tipo jardín inglés, como el que está ahora, y ahora podemos tener, y allí tenemos ahora boj, tenemos peonías, tenemos agapantos, tenemos lavandas, tenemos azaleas, tenemos rododendros, tenemos un montón de flores que están todo el año y van saliendo, pues cada una con su época de floración. Sí. Y bueno, pues eso consume mucho menos recursos a la ciudad, porque hay que tiene un mantenimiento, pero no un cambio total de parterre cada 2-3 meses, y yo creo que está mucho más bonito el Cid con esas flores y esas plantas grandes que con esos geranios que tenía antes. Bueno, pues les invitamos a verlo, ¿no? Por Eso si es. no han visto, que se fijen en los jardines de... Sobre todo que busquen fotos, Burgos. que seguro que encuentras
que todos los burgaleses, Sí. me imagino que somos fotos. Yo por lo menos siempre que paso por la catedral, por ejemplo, hago una foto. Yo digo, tengo que tener 3 millones de fotos ya de la Pero si no catedral, cambia pero la da igual. catedral. No cambia, pues siempre que paso le hago una foto. Pues, La luz, ¿no? La La luz. luz que va cambiando. Pues esto es igual, que busquen fotos de cómo Oye, era es el verdad Cid. que lo de la catedral, fíjate que la vemos y sigues pasando Es tremendo, el ¿eh? pasadizo y me la miras y dices, Yo madre paso todos mía, los ¿eh? días y yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, muchos días, pero ya es inercia. Paso, me quedo mirando y saco el móvil y hago una foto y digo, pero si esto, llevo 45 años viendo la catedral y no, Y sigue, y no y cansa, sigo no cansa, es verdad. asombrándome. Bueno, pues les damos esos consejos por si quieren adornar las terrazas o los jardines. David, ¿te vas de vacaciones o hay mucha...? Pues hay bodas, Mucha boda, hay ¿no? muchas Claro. bodas, hay muchos eventos, pero bueno. Luego por- dicen que no se casa la gente. Sí, sí pero que se hay casan y muchísimos. celebran. Yo ya tengo una boda para el Sí, ¿no? próximo año. Digo, Para el ¿pero en qué próximo año, sí. momento? A nosotros nos han preguntado ya también para el próximo Ya. año una boda, sí. Bueno, hay bodas todo el año, cada vez más, además ahora hay en invierno, en verano, pero bueno, nosotros sí que es verdad que ahora mantenemos un horario más corto, porque abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 2, solo Vale. por la mañana, Ujú. y por las tardes y sábados cerramos. No para descansar, sino para, bueno, Montar, para poder preparar, ¿no? atender mejor ese tipo de eventos. Y bueno, luego sí que es verdad que los lunes, martes y miércoles son días que por la tarde, bueno, pues la gente que trabaja en la tienda pues descansa un poco porque, bueno, también tenemos que descansar de vez en cuando y parar, ¿no? Bueno, pues nosotros te vamos a dar vacaciones, Muy bien. David. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, a lo mejor alguna sorpresa Igual alguna siempre nos sorpresa hay, traéis, pero bueno, ¿no? en Porque esto de principio- estar tanta semana, David no puede. Pero bueno, en principio vamos a descansar. dejarte vacaciones televisivas. Venga, Y pues os he volveremos traído los cactus de los paja cactus, sí. para que no haya que regarles. Así es. David, muchísimas A gracias, como vosotros. siempre, por acompañarnos. Y vamos a ver un reportaje, y es que Medina de Pomar se volvió a transformar este pasado fin de semana en un auténtico puerto pirata. Una cita que llenó el centro de esta localidad de ambiente, de música, de teatro de calle, artesanía y actividades para toda la familia, y nosotros estuvimos allí. Medina de Pomar empieza el verano cargada de actividades. Desde hace 3 años dedican el primer fin de semana de julio a mercados temáticos. Este año la villa medinense se ha transformado en un puerto pirata lleno de música, teatro y mucha artesanía. Sheila, te hemos dejado prepararte un poquito, ¿no?, con ese gorro de pirata para meterte de lleno en la temática de este mercado. Sí, a mí me encanta venir a este tipo de mercados porque hay muchísimo ambiente, sobre todo en la zona de Burgos, que el ambiente me encanta. Yo vengo de Logroño y la verdad que gusta, además el tiempo acompaña y la gente está respondiendo muy bien. Tu puesto se llama Cosicas, nos decías. Cosicas, sí. ¿Qué cosicas traes? Pues mira, traigo cositas de todo tipo, por eso me llamo así. Trabajo principalmente la artesanía en resina, en gesmonite, hago joyería floral, con flores naturales, me encargo yo de recolectarlas, las seco y hago piezas, pues pienso yo que bastante chulas. Y luego también hago impresión 3D, en la que hacemos diferentes tipos de diseños, que es totalmente por nosotros. ¿Qué cositas hay? Porque hemos visto dragones, vemos dibujos, vemos llaveros, vemos de todo. Llevo de todo, llevo calaveras, llevo lo que dices, dragones, conejitos, búhos, a que gustan mucho los búhos, ositos, o sea, llevo fauna, llevo tortugas, trabajo mucho hago efecto mar, entonces trabajo también mucho con la arena de playa y según a qué sitios voy, pues cojo un poquito de arena y hago piezas para llevarse la gente. Bueno, ¿y qué tal la gente aquí en Medina? ¿Les está gustando? A Medina siempre que vengo la gente responde muy bien y más que nada no es ya en sí comprar el ambiente que hay, pues como el trato que tienen con nosotros, siempre están preocupados si estamos bien, si necesitamos algo. O sea, por ejemplo, en el bar me dicen, oye, si necesitas recoger algo, necesitas entrar, o sea, cualquier cosa, nos ayudan.
La librería nómada de Cristina ha llegado también, ¿no?, a este mercado pirata de Medina de Pomar. A Medina de Pomar, en este mercado pirata, sí. Pues bueno, esta es una iniciativa de autores de Cantabria que están dentro de nuestra librería, a los que nosotros invitamos para que vengan a firmar sus obras. Entonces lo que hacen es un poquito explicarle a la gente y tener un feedback con ellos. Hemos estado en otros mercados aquí en Medina de Pomar, entonces hay mucha gente que ya ha comprado libros de algunos de nuestros autores, entonces vienen buscando más. Luego, por lo que son las redes, pues se comentan las cosas y boca a boca van pasando unos a otros y se van contando las cosas y luego vienen a la librería a comprar los libros. Cuéntanos, ¿qué autores han venido hoy? Pues mira, hoy tenemos a Chema Bordas, que es de Liérganes, a Marimar Guerra, que es de Santander, y a Marta, que es de Laredo. ¿Y qué tipo de libros escriben? Bueno, pues tenemos un poquito de todo. Mira, Marta tiene un cuento sobre un ratón que se llama Sócrates, que le pasan muchas historias y tienen todas una enseñanza para los niños pequeños. Marimar tiene fábulas y relatos de su autoría y todas tienen también su propia moraleja. Y Chema tiene temas típicos de Cantabria, de los pasiegos, de los trasmeranos, uno de la guerra, otro que es de un viaje que se hace desde Francia a lo que es a la zona de Liérganes, la primera familia nómada que se cree que existió en la zona, y tiene otro que es un poquito de psicología negra, que es el enfrentamiento de un lobo con la montaña, ¿no? Entonces es un poco lo que traemos, aparte de novedades, libro de bolsillo y libro infantil para todos los críos. ¿Alguno de esta temática pirata? Pues mira, de piratas no, porque no tenemos ninguno que escriba pirata. Entonces, esto es lo que nos ha tocado hoy. Mañana tendremos otros autores. Nos hemos venido al mercado pirata y vosotros también os habéis metido de lleno, ¿no?, en el papel de esta temática. Pues aquí estamos en el mercado pirata. Yo traigo perfumes árabes y pues... Cuéntanos un poquito qué tipo de perfumes tienes, para hombre, para mujer. Son perfumes que ahora están muy famosos, son importados, son de Emiratos Árabes y son característicos por su buena fijación. Duran bastante, tanto en la piel como en la ropa, y por eso ahora están muy de moda y son muy conocidos. ¿Hay para hombre, para mujer? Tengo una sección de hombre y otra para mujer. Las de mujer pues se caracterizan por sus notas dulces o florales, y luego ya los de hombre pues son un poco más fuertes, un poco más amaderados. Luego también hay frescos que se utilizan ahora en verano, como por ejemplo notas cítricas o frescas. ¿Es la primera vez que estás en Medina de Pomar o habías venido otras veces? Es la primera vez, porque yo soy nueva en esto, no llevo más de un año, así que es la primera vez que estoy aquí y bueno, que me ha gustado mucho
el ambiente y la cantidad de gente que viene. ¿De dónde vienes? Yo de La Rioja. ¿Cómo conociste este mercado y por qué te animaste a venir? Porque he hecho anteriormente algunos otros mercados y pues con los contactos que he tenido y tal, pues me he enterado de que hay un mercado aquí y me he apuntado. Es un buen escaparate, ¿no? Sí, sí, volvería más veces. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y estrenamos nueva sección con Cruz Roja que nos va a dar consejos de qué hacer en caso de una emergencia. Y estrenamos ahora sí nueva sección con Cruz Roja, que como ya les he comentado nos van a dar consejos todas las semanas de los accidentes, de cómo prevenir y de cómo actuar también. Vamos a hablar con el responsable de emergencias, con Hugo del Santo. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, Hugo, del protocolo PAS. Es un protocolo, ¿no? ¿Qué tenéis? Pues no es que le tengamos nosotros, es el protocolo para cualquier emergencia que tengamos, sea del índole que sea, cualquier incidente, cómo tenemos que actuar cualquier persona cuando nos encontramos con un accidente. Con un accidente, ¿no? Vamos a poner incluso ejemplos. Es cierto que ahora en verano pues aumentan significativamente todo tipo de accidentes de diferentes cosas, ¿no? Hablamos solo de los accidentes de tráfico, sino de muchas cosas, ¿no? Cualquier persona que nos podemos encontrar en la calle, pues con estos calores de estos días, por ejemplo, que nos encontremos a alguien que esté tumbado o tirado en el suelo, pues esa es la forma de primera de actuar, ¿vale? El protocolo PAS es muy sencillo de entender. La P es proteger, ¿vale? ¿A qué protegemos? Primero tenemos que protegernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué nos enfrentamos de primeras. Esa primera protección es la que tenemos que tener, que es algo de proteger siempre a la persona, no, primero nosotros, porque si no también podemos llegar a ser una víctima más, que es como lo explicamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decimos, podríamos ser una víctima, porque no nos demos cuenta de todo lo que hay alrededor, que es la siguiente que tenemos que proteger, el entorno. Siempre que protejamos el entorno, nos protegemos primero nosotros, después el entorno de donde nos hemos encontrado y así por último a la persona o personas o el accidente de tráfico que nos podamos llegar a encontrar como ejemplo también de esa situación. Vale, ese es el principio. Lo dicho, tenemos que tener muy en cuenta ese principio, primero nosotros. Cuando nos vayamos a acercar a alguien, tenemos que ir revisando y mirando que no haya nada, ningún peligro que nos pueda atacar o que podamos tener nosotros. Por ejemplo, si hay un cable que esté suelto en una casa y nos acercamos y nos damos cuenta de ese cable, pues nos puede dar un calambrazo, nos puede electrocutar a nosotros. Seríamos otra víctima más. Si hay un charco en el suelo, un charco de aceite o alguna cosa, si nosotros nos resbalamos, pues podemos ser una víctima más. Vale. Si hay una persona que se está electrocutando y nos acercamos a ella a tocarla sin quitar los plomos de la electricidad, pues lógicamente también pues esas son esas precauciones primeras que tenemos que tener. Vale, en el claro, entorno. que la teoría nos la sabemos, pero es cierto que luego a la hora de reaccionar... Eso es, ¿por qué? Pues porque lógicamente es una situación compleja y estresante, porque estamos viendo a una persona muy posiblemente que pueda estar sufriendo. Pues entonces, claro, lógicamente sí que tenemos que actuar rápido, pero con seguridad. Vale.
También hemos visto, y ahora también es algo muy dado, si vemos a una persona que se esté ahogando. Sí. Nosotros lo decimos de una forma muy sencilla, dice, si no sabes nadar, no te tires. Que lo digamos de esa forma un poco de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Eso lo dicen hasta en sitios donde cubre poco, Claro. ¿verdad? Que a pesar de que cubra poco y no sabes nadar, es que al final se ahoga la persona que tampoco porque- va a rescatar, vamos, en este sentido. Eso es, porque tenemos que saber también cómo rescatar a esa persona, para nosotros no ponernos en peligro. Ese es un principio de autoprotección que sí o sí tenemos que tener. Tenemos que proteger a los demás también, que es lo que decimos, lo siguiente, que lógicamente esa protección es que si nos hemos encontrado cualquier situación, estamos viendo un vehículo accidentado y vemos que sale humo del vehículo, que no se acerque nadie tampoco, porque igual te acercas a ayudar y no sabemos lo que puede pasar ahí. Aunque veamos que las personas de dentro estén pidiendo ayuda, pero no sabemos si podemos acercarnos. Eso es un poco complicado de entender a veces cuando sobre todo vemos a alguien que está pidiendo ayuda, claro. pero claro, si nos acercamos sin... El impulso te hace, Claro, ¿no? eso es. Si nos acercamos significará que es que podemos. Esa es la única manera que tenemos que acercarnos. Vale. Y luego, pues lógicamente, pues siempre que veamos una víctima, que es lo último, pues protegerla a ella de que no tenga ningún daño más. Pues alguien que ha sufrido un daño con un vehículo, no la podemos mover en principio del vehículo. Nuestra protección tiene que ser protegiendo ese entorno y protegiendo ese vehículo, que no haya ningún accidente más y que no haya más vehículos que puedan verse involucrados. Vale. ¿Qué más pasos hay que dar? El siguiente, el mucho más sencillo. La A nosotros es la de avisar. ¿A quién avisamos? Al 112. Vale. Es nuestra forma de primeras que podemos, a quien tenemos que avisar. Y además tenemos que hacerlo prácticamente, vamos a hacer el proteger y el avisar a la vez. ¿No? Parece que lo explicamos siempre de una manera muy separada, pero realmente los pasos son bastante juntos, porque según estamos protegiendo estamos llamando, más ahora que tenemos la oportunidad de con el teléfono móvil de poder hacerlo, siempre que podamos utilizar el teléfono móvil. Tenemos que tener muy en cuenta también que cuando avisemos al 112, la persona que está al otro lado no sabe dónde estamos. ¿De qué ciudad? ¿Verdad? Ese es en el este principio. caso, si llamamos desde Castilla y León, claro, llamamos por ejemplo desde Burgos, Claro. nos cogen la central desde Valladolid, Exacto, ¿no? eso es. El 112 en Castilla y León está centralizado en Valladolid. Hay en otras comunidades en las que sí que el 112 sí que está en más propia- provincias. Ejemplo, en País Vasco está en Vizcaya y en Guipúzcoa sí que está el 112 implantado. Vale, aunque en Vizcaya esté algo más implantado que en el resto, pero sí que hay distintas secciones. Pero en Castilla y León es exclusivamente en Valladolid desde donde reciben nuestra llamada. Y lógicamente la persona que está allí de primeras no sabe No va a decir o no tiene por qué. tampoco, claro, la ciudad, a lo mejor te Claro. pones nervioso, ¿no? Eso es, no tiene por qué saber dónde, pues eso, dónde estamos. Tenemos que indicarle muy bien la situación donde estemos. Muchas veces no la sabemos, porque Claro. lógicamente, pues si estamos en una carretera o estamos en algún sitio y desconocemos exactamente la ubicación, lógicamente también va a costar mucho más. Claro, ¿cómo lo hacemos en ese sentido? Si vemos que no sabemos dónde estamos, siempre habrá puntos de referencia. Nuestro primer punto de referencia es desde dónde hemos salido. Si estamos en una carretera, en la dirección a la que vamos. Por ejemplo, si estamos en una ciudad, en algún punto podemos ver una calle o un comercio o algo que nos haga indicar que el sitio donde estamos. Podemos decir la ciudad en la que estamos, pero no sabemos la calle, porque vamos dando un paseo y es lo que nos hemos encontrado. Entonces, pues bueno, siempre puede haber eso, un comercio, un bar, algo de referencia que nos haga indicar el sitio, la localización en la que estamos. En todo caso, los profesionales que hay detrás Claro. de al otro lado, ¿no? del teléfono es. son los que te van haciendo, ¿no? Eso es, te Todas van las indicando. preguntas. Claro. Su forma de indicarnos siempre va a ser más tranquila. Nosotros vamos a estar, en principio, siempre que eso, de una manera más nerviosa, lógico, por la situación que nos estamos encontrando. Pero ellos nos dirán sus preguntas siempre serán más pausadas para, lógicamente, la información que le demos nosotros sea adecuada. Vale, todas sus preguntas siempre van a ser cerradas, nunca van a ser abiertas. Siempre nos van a decir si localización, personas que le ha pasado. La primera, sí o sí, indica quiénes somos y por qué estamos llamando. Vale, entonces esa es la primera. De esa manera, ellos van a ir sabiendo el incidente que haya pasado. Mientras están hablando con nosotros, ellos ya van activando los recursos. Otra de las cosas que también decimos mucho
es que a nosotros se nos hace eterno cuando llamamos, pero claro, ellos sí que están activando las cosas ya de primeras. Aunque parezca que una ambulancia tarda mucho, que es una queja muy habitual de que tarda mucho, pero ellos nada más que le vamos dando nosotros la información, van activando los recursos necesarios. Claro, si nosotros no se lo decimos de la manera adecuada, estamos muy nerviosos, no incidimos y no decimos las cosas bien, pues lógicamente al que está al otro lado le va a costar mucho más también saber cómo poder tratar eso. Vale. Una vez ya que hemos llamado, ¿no?, al 112, ¿cuál es el último paso que tenemos que dar? Pues mira, una cosilla. Yo además siempre lo decimos. Nosotros decimos 112. Es una pequeña corrección. Lo he dicho mal, ¿no? Te digo, es una pequeña corrección. No es que lo hayas dicho mal, es algo muy habitual. Es que es verdad, lo decimos así, ¿no? Lo decimos todos. Y es así. Y sabía que lo ibas a decir de esa manera porque lógicamente todo el mundo lo dice de esa forma. Pero nosotros también incidimos mucho en decir 112. Vale. ¿Por qué? El principio. A un niño es mucho más fácil explicarle el 112 y además se le explica de esa manera que 112. A los niños es una boca, una nariz, 2 ojos. Algo muy sencillo de aprender, para que ellos, si en algún momento se encuentran en alguna situación, sepan también cómo llamar. Entonces decimos 112. Esa una. Bueno, pues no lo volveré. Bueno, no te aseguro que no lo vuelva a decir, Hugo, Entendemos pero que voy a intentar decir 112. Sí, entendemos que, o sea, es cierto que lo entendemos, pero sí que nos gusta incidir en la forma de decir las cosas, precisamente pues para que todo el mundo pues realmente luego se acuerde. Otra vez, porque lo decimos, que a una persona extranjera que no entienda nuestro idioma también es mucho más sencillo de que nos entienda 112 que 112, ¿vale? Sea inglés, sea el idioma que sea, ¿vale? Y como digo yo, la última, ellos cuando tú llamas te responden 112 Castilla y León, no te responden 112 Castilla y León. Entonces, digo, pues también por respeto a ellos mismos, pues también lo decimos como 112. No es simplemente esa pequeña corrección que nosotros la damos en tono de consejo sobre todo, y nosotros incidimos mucho en los niños. Y yo me lo tomo así, Vale. en tono consejo. Eso, nada más. Vale. Y el último paso. Y el último paso, entre comillas el más fácil, porque es socorrer. Vale, socorrer a la víctima, que muchas veces no vamos a saber qué hacer, porque lógicamente no tenemos el conocimiento de cómo poder hacer. Pero si nuestro socorro es igual simplemente el haber protegido y el haber ya conseguido llamar a emergencias, ya vamos a conseguir que esa persona o esas personas puedan recibir la ayuda cuanto antes. Ahora, a día de hoy, además, el protocolo ha cambiado no hace mucho. El operador que está al otro lado del 112 nos va a ir guiando en todas nuestras actuaciones y nos va a ir diciendo y nos va a ir aconsejando también qué podemos o qué no podemos hacer, según las indicaciones que nosotros le demos también. Así que en ese socorro que nosotros hagamos es muy importante también tener el teléfono en manos libres siempre que podamos, para poder ir escuchando las indicaciones que nos va diciendo la persona del otro lado. Y además también nos va a ir tranquilizando y nos va a ir diciendo, o nos puede ir diciendo si los recursos llegan cuanto antes. En el socorrer, pues eso lo iremos viendo pues eso también de manera, pues al final socorrer es una infinidad de cosas que podemos llegar a hacer, pero sobre todo la primera... Pero podemos ayudar mucho, ¿no?, Sí. en ese primer momento Sí, sí. hasta que lleguen, ¿no?, Claro. los sanitarios. Fundamental, mantener la calma. Si mantenemos la calma es todo mucho más sencillo, porque nos vamos a fijar de la actuación en su conjunto. No solo de a la persona, que nos centramos igual en uno de que le haya pasado algo, sino de el conjunto de esa escena que nos vayamos a encontrar. Por eso lo que hablábamos antes, si nos encontramos de que pues un accidente de tráfico, hay un charco de aceite, hay alguna otra incidencia, si nosotros nos estamos fijando en todas esas cosas, si viene alguien a ayudar, le vamos a poder decir que se detenga, que no pase por ahí, que si es en una carretera, por ejemplo, pues poder ir avisando de antemano para que el accidente no sea mayor. Ese es el principio que tenemos que tener. En el principio de socorrer, nosotros mantener la calma. Aunque que sea complicado muchas veces poder hacerlo, sobre todo si nos toca a alguien cercano, que eso sí que es cierto que es la Que te situación. pones mucho más nervioso que si es alguien, ¿no?, que no conoces, que a lo mejor actúas mucho más rápido, ¿no? Si eso nos es. pasa eso. Sí, lógicamente cuando es alguien cercano es muy complicado. Por eso es muy importante ese mantener la calma. Y si podemos conseguir y tener la ayuda de una de la segunda persona o de una tercera persona, pues va a ser mucho más sencillo en el que consigamos salir adelante, obtener las probabilidades de que esa actuación salga de la manera adecuada, como todos queremos, claro.
Pues esperemos que les hayan servido estos consejos. Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos, y la próxima semana pues volvemos a hablar con Cruz Roja, porque además nos hablaréis de los golpes de La semana que viene de los golpes de calor. Hay que tener mucho cuidado. Gracias por acompañarnos. De nada. Y vamos a ver un reportaje de juguetes, porque los juguetes de varias generaciones ya tienen su propio museo en Barbadillo del Mercado, una colección de entre 2.000 y 3.000 piezas que su propietario, Juan Carlos, ha reunido durante décadas y que además recorre un siglo de historia del juguete. Lo vemos. Hace más de 30 años, Juan Carlos y su mujer compraron este viejo pajar en Barbadillo del Mercado con un sueño: convertirlo algún día en un museo del juguete. Uno recuerda la infancia y para mí son los mejores recuerdos. He sido siempre muy fanático de conservar las cosas, y los juguetes, entre otras cosas porque eran más pequeños que un cántaro, pues me permitían atesorar aquello que he ido perdiendo. Aunque muchos juguetes no son de mi época, no soy tan mayor, pero sí los conservo en la retina de haberlos visto, de habérselos visto a padres, a tíos. A los juguetes de su infancia se fueron uniendo otros encontrados en viajes, mercadillos o por internet. Durante años convivieron repartidos por toda la casa. Aunque parezca extraño, lo tenía en casa en Madrid. Por suerte en Madrid tengo una casa más o menos grande, pero yo no disfrutaba nadie, ni yo siquiera, de los juguetes. Estaban en alguna vitrina, pero pegados unos a otros, no se veía ninguno bien. Otros debajo de las camas, en los altillos de los armarios, en el camarote, en el garaje, así lo tenía todo. Muchos comprados en viajes, en el rastro de Madrid, por ejemplo, he encontrado muchos, y ya los últimos años sobre todo por internet. La internet facilita mucho la compra de estas cosas. La recepción del museo ha sido tal que muchísima gente, incluso de otras localidades, pues hasta de Soria, de San Leonardo, pues me han llamado para obsequiarme, donarme cosas para el museo. Y hay todo este frente que tengo a mis espaldas, es de muñecas, de las cuales nuestras habría 3 o 4 que son las que son de cartón piedra, y una Mariquita Pérez, es lo único que tenía de muñecas. Hoy la colección reúne entre 2.000 y 3.000 piezas que recorren más de un siglo de historia del juguete. Para mí los destacados fundamentalmente son los de la producción española en los años dorados del juguete español, de la zona del Levante fundamentalmente. Y vi concentrada gran parte de la industria, pues Payá, Rico, Giesa, y luego los juguetes alemanes, que eran la envidia del mundo. De hecho, todas estas marcas como Payá, Rico y demás se inspiraban mucho en el juguete alemán. Lo copiaban, entonces no había la problemática que hay ahora para derechos y demás, y los fusilaban. Pero con una virtud, les daban un colorido que no tenían los alemanes, son mucho más alegres, más vivos. La parte de abajo es la parte más de reproducciones y juguete más moderno. La parte de arriba es la parte de juguete mucho más antes. Gran parte de ellos tienen ya 100 años y algunos más. Hay algún juguete que es de finales del siglo XIX. No muchos, pero alguno hay. Y entre todos ellos hay auténticas obras de ingeniería, como esta moto alemana de cuerda. Me parece una obra de ingeniería para los años en que se hizo. Es una moto de cuerda, le das la cuerda, empieza a andar, en un momento determinado se para, se baja el motorista de la moto, se vuelve a subir y sigue andando. Pues todos esos mecanismos, y funciona perfectamente todavía, pese a tener ya 80 años. Y esa moto he ido a buscarla expresamente, por suerte hay muchas. Es una moto alemana. Los alemanes hacían grandes tiradas y es un producto que aún se encuentra. O este guardia urbano por el que llegaron a ofrecerle hasta 9.000 euros, porque no hay muchas. Ese es un juguete Payá. Y no están todos los que tiene. Gran parte son soldaditos de plomo, y luego mucho de papelería, que me encantaría, porque eso sí que yo creo que se permanece como actual, hasta juegan los niños haciendo recortables. Por eso tengo infinidad de recortables de todo tipo, algunos tan antiguos, pues eso de más de 100 años. Quién sabe, quizá algún día también vuelvan a ver la luz.
Y les vamos a hablar ahora de un festival, del Festival Vive Río Seco. Es uno de los mejores eventos nacionales que unen cultura, música, artes escénicas, patrimonio y naturaleza en el medio rural. Y además, ¿para qué? Para disfrutar en familia. Aquí todos los miembros de la familia, incluso los bebés, pueden participar de este festival. Va a ser en el entorno del monasterio de Santa María de Río Seco, en el valle de Manzanedo. Está en la zona de las Merindades, a unos 70 kilómetros de Burgos. Es su quinta ya edición y se va a celebrar el fin de semana del 24, 25 y 26 de julio, este año con un día más. Pero qué mejor que nos lo van a contar ellos, los que han organizado este pedazo de festival. Estamos con uno de sus artistas, Javier Gil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con María José Romero, que es de la organización de la Asociación 2030 Cultura y Gestión. Hola, José, ¿qué buenas tal? tardes. Bueno, ¿qué habéis preparado para ese fin de semana? Cada año más, además, porque aumentáis de día. ¿Seguís arriesgando? Pues sí, cada año nos liamos un poco la manta a la cabeza para hacerlo más grande, con más programación. Este año, al ser la quinta edición, pues queríamos hacerlo más especial. Hemos ampliado al domingo por la mañana y además pues tenemos un montón de novedades. Además de música, teatro, artes escénicas, vamos a superar los 30 talleres para todas las edades, desde los pequeñitos, bebés, niños, adolescentes, incluso adultos. Y por primera vez hemos logrado sacar el festival del monasterio. Vamos a hacer una extensión social y vamos a poder llevarlo para que la gente que no pueda acudir al monasterio por los motivos que sean, puedan disfrutarlo también desde donde están. Entonces vamos a ir a un centro, al Centro Joven de Villarcayo, para que los niños usuarios puedan disfrutar también de Vive Río Seco, al Centro Intergeneracional también de Villarcayo y a una residencia de ancianos de Medina de Pomar. Así que eso nos hace muy felices el poder tener esta extensión social y cultural del festival. Para quien no conozca este festival. Pues es un festival familiar, como tú bien has dicho, para disfrutar, tengas la edad que tengas y vayas con quien vayas. Ojo, es familiar por muchos motivos, no hace falta que tengas hijos para poder ir, ¿eh? Puedes ir también con amigos, solo, en pareja, como tú quieras. Vamos a tener muchísima música, teatro, magia, circo, danza, instalaciones artísticas, teatro de calle, talleres artísticos de naturaleza, de sostenibilidad, de alimentación, todo ello en un entorno espectacular, porque estamos en un bien de interés cultural, como es el monasterio, y además en un entorno que es un parque natural. Estamos en el inicio del parque de las hoces del Alto Ebro y Rudrón. Entonces, bueno, pues la suma de la música, las artes escénicas, patrimonio, naturaleza y familia hacen que sea un festival único en toda España. Y además, lo que más nos gusta es que se puede disfrutar en compañía y que deja ese pozo, esa emoción y ese recuerdo con el que te vas a quedar para siempre. Programamos espectáculos para bebés en el que los adultos lo disfrutan con sus bebés o con sus niños, no se aburren. Y los conciertos o el teatro, que es para más mayores, los niños lo van a disfrutar también, igual. O sea, no se van a aburrir. Entonces, es lo bonito de este festival. ¿Qué has preparado tú, Javier? Yo no sé si voy a cumplir las expectativas. ¿Cómo no? Pues es la primera vez, y fíjate que llevo unos años ya, que voy a preparar un espectáculo que se llama de público familiar, ¿no? Yo siempre he actuado para adultos. Alguna vez he ido al cole de los peques y haces cosas para niños. También, ¿no? Eso es. Pero empecé en Navidad, que también gracias a María José que me pinche un poquillo, preparé una cosa que tenía varias opciones, tanto para adultos como para mayores, y luego ya lo he juntado y al final hay textos, cuentos infantiles, hay en verso normalmente, hay poemas, y hay poemas de los que hago en espectáculos para adultos que creo que a los peques también les van a gustar. Se llama Palabreando, todo junto, y se basa mucho eso en la palabra. Tiene dos partes que empiezan y terminan con un texto, un cuento, un poema relacionado con la palabra, con las palabras.
Y bueno, pues eso es lo que llevamos a este festival, intentando adaptarnos a eso, a que sea familiar, a que les pueda gustar un poquito a todos, a los pequeños y a los mayores. Así que bueno, muchísimas ganas, porque además voy en faceta doble, porque voy de intérprete, pero también de público, que me voy a ir los 3 días, menos el paréntesis de actuar. Claro, es que ahora dirá la gente, pero ¿se puede ir los 3 días? Claro, y es que habéis montado también una zona, ¿no?, de acampada. Esa también es una de las novedades más grandes, que tenemos zona de acampada libre, o sea, no es un camping al uso. En el parking de abajo vamos a tener una zona reservada para la gente que vaya en campers, en caravanas, y una zonita también al lado para los que quieran ir en tienda de campaña. Es algo muy sencillo, es la primera vez, hay un aforo reducido, claro, pero bueno. ¿Cuánta gente podéis abarcar, María José? En el festival, cada día podemos llegar a los 400, 450 personas, sí. Luego, los talleres son muy reducidos, claro, por eso tenemos tantísimos talleres, para que nadie se quede sin hacer nada, sí. Sí, sí. Bueno, pues se puede acampar, conocer allí también gente de diferentes ya provincias que vienen a pasar todo ese fin de semana. Va a haber también, estamos nosotros a 70 kilómetros, pero por ejemplo los que están más cerquita, ¿no?, como Villarcayo, va a haber autobús lanzadera. Sí, siempre ponemos el servicio de autobús lanzadera gratuito, porque bueno, ahora ya tenemos un parking al lado del monasterio, pero antes no existía. Entonces proponíamos que la gente viajara hasta Villarcayo, aparcar allí sin ningún problema y que viniera hasta el monasterio en autobús. Se va a contar también con intérprete de lengua de signos, que además cada vez más lo estamos viendo en festivales, ¿no?, y en conciertos, que sí se puede, y esto la verdad que se agradece muchísimo. También teníamos muchas ganas de cada vez de hacer más accesible, más inclusivo el festival, y bueno, además a La Poesía es un cuento, a Javier le estará acompañando una intérprete de lengua de signos. Me hace mucha ilusión, además. Hice una cosita pequeña en la Noche Blanca con Arasdur y se vienen al festival, y una de las, no es todos los espectáculos, pero sí que de los escogidos uno es el de mi poesía, y yo creo que bueno, puede ganar mucho, porque bueno, una de las cosas es la gestualidad que pongo yo, por ejemplo, pero otra es pues bueno, la poesía al final, que encierra también la propia lengua de signos, y bueno, pues tengo muchas ganas de sacarlo adelante. Sí. Bueno, pues para los que quieran ir, ¿cómo podemos hacer? Bueno, tienen toda la información en nuestra página web, www.viverrioseco.es. Está la programación entera por días, los talleres y el enlace para la compra de entradas. Y hemos hablado de los grupos, por cierto, que estamos viendo allí, que hay grupazos, claro, ¿qué tipo de música? Sí. Bueno, vamos a tener de todo, ¿no? Empezamos con la noche del viernes, Mabu, Pello Garmilla y Tu Otra Bonita. El sábado vamos a tener a Billy Boom Band, Tu Movida, Smile, y el domingo Cerigosa, Germán Díaz con la zanfona y Big Malavara. Y luego además vamos a tener danza, que va a ser el espectáculo inaugural con una compañía de Palencia que está formada por 5 personas con discapacidad psíquica. Entonces, bueno, pues también nos hace pues mucha ilusión el poder, lo que he dicho antes, hacer el festival cada vez más inclusivo y accesible. Vamos a tener teatro con Luna Danza, con La Tertana, una instalación con Baichimo Teatro, poemas por un tubo, un montón de cosas. Propuestas además en diferentes sitios, con un día más todavía, como decimos, que se puede acampar de manera totalmente libre y que se pueden coger, como bien dices, esas entradas sueltas o abonos para los 3 días, ¿no? Eso es. Y además, bueno, para fomentar la compra y el ahorro de las familias, porque sabemos que bueno, pues familias grandes igual no pueden gastarse tanto dinero. Este año hemos puesto a la venta packs pues el pack familiar de 2 adultos y 2 niños, 2 adultos y 3 niños, amigos. Los niños pequeñitos menores de 2 años no tienen que comprar entrada.
y los gastos de gestión pues corren por nuestra cuenta, o sea que no, pues quien son no muchísimas tenga facilidades. planes fin de semana, pues qué mejor que irse a esta zona de las Merindades maravillosa y poder vivir una experiencia única. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y enhorabuena por ese festival. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros nos despedimos, pero regresamos mañana miércoles a las 5 de la tarde aquí en este 8 Magazine Verano.